Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y ginecólogo obstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. El día de hoy hemos de hablar un tema muy importante. Vamos a hablar del embarazo ectópico. Un embarazo que no se ubica en el útero. Tiene ubicaciones distintas, frecuentemente en la trompa de falopio, aquella que está entre el ovario y el útero, y que puede tener, de acuerdo a la evolución y el diagnóstico, distintas formas de evolución. En algún caso, los especialistas no hacen tratamiento médico y en otros eligen el tratamiento quirúrgico. Puede ser también causa de infertilidad y de muerte el embarazo ectópico. Pero ya hablaremos de ello oportunamente. Hemos invitado para que nos enseñe del tema a un distinguido amigo y profesor, el doctor Jaime Sánchez Ojinaga. Él es médico, especialista en ginecología obstetricia, tiene su base de trabajo en el Hospital de la Mujer y es profesor emérito, titular de la cátedra de ginecología y profesor de posgrado. Por tanto, hemos de hablar pues con una autoridad. Pero antes de entrar en tema, permítanme 30 segundos de reflexión. La violencia en nuestro país se traduce de todas las formas imaginables. Estamos más de 5 años luchando contra la violencia. Hemos tenido algunos ecos. Sin embargo, para pena nuestra, nos enteramos de que hasta este momento, por ejemplo, el número de infanticidios se duplicó respecto de lo que ocurrió el pasado año. Amigos, esto tiene que preocuparnos profundamente. No es posible que ahora la gente lesione y mate a los que menos pueden defenderse. Definitivamente algo le está pasando al país, algo le pasa a la sociedad. Los que menos pueden defenderse son los niños y van contra ellos. Creo que tenemos que hacer una gran autocrítica, un examen de conciencia, para que todos nos convirtamos, ojalá, en defensores de la niñez. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, los institutos de la Facultad de Medicina permanentemente realizan investigaciones muy importantes. Una de las investigaciones más importantes está referida al área de la medicina tropical. El doctor Eddie Martínez es un apasionado del área. Él nos cuenta algo de la experiencia de sus investigaciones en torno a lo señalado. Veamos la nota, por favor. Otra cosa importante es que trabajamos también sobre una de las enfermedades más importantes en el mundo tropical, que es la malaria. Entonces nosotros aquí, con nuestro equipo, hemos sido los que hemos revisado, juntamente con gente del Ministerio de Salud, y además hemos actualizado las normas de diagnóstico y tratamiento de la malaria en Bolivia. Y esto no lo hemos publicado físicamente, sino lo hemos hecho en un formato en PDF, por la cuestión de costos básicamente, y hemos establecido justamente las normas de diagnóstico y tratamiento que ha utilizado el país, y no solamente eso, sino con la colaboración de la OPS, del CDC, hemos hecho el entrenamiento en diagnóstico y tratamiento de la malaria a todo el personal que hace tratamiento y diagnóstico, o que hacía diagnóstico y tratamiento de la malaria en Bolivia. Entonces,
es otro de los productos. También hemos hecho investigaciones igual relacionadas a la malaria dentro de ese mismo trabajo de colaboración con el Ministerio de Salud, ¿sí? Sobre la situación de cómo están respondiendo al tratamiento, ¿sí? Las personas, los parásitos que están causando la malaria en Bolivia. Entonces hemos hecho estudios sobre los principales medicamentos que se utilizan y hemos identificado ya hace varios años la posibilidad de que algunos parásitos están siendo resistentes a los antimaláricos. Entonces lo importante es que a partir de eso se han planteado ciertas modificaciones en los esquemas de tratamiento, es decir, no solamente hacemos investigación, sino con todas estas actividades estamos influyendo en las políticas públicas del Ministerio de Salud justamente para manejar estas enfermedades. En el marco de lo mismo, por ejemplo, también hemos desarrollado tesis, tanto de pregrado como de posgrado aquí en nuestra unidad, y aquí tenemos una tesis de una de las investigadoras de la unidad, entonces donde esta tesis tiene que ver con el primer brote de transmisión de enfermedad de Chagas, pero ya no a través del insecto, sino por la contaminación de los productos de las palmeras, que al defecar los insectos en los frutos de las palmeras y después preparar jugos con estos frutos, pues entonces la transmisión ya se hacía al ingerir esos frutos. Entonces una nueva modalidad de transmisión que ya se había descrito en varios lugares, principalmente en el Brasil, pero hemos estudiado el primer lugar de transmisión donde ha ocurrido esto y hemos hecho muchísimos estudios. Y a partir de eso ahora estamos apoyando justamente a las comunidades que viven en la Amazonía y aprovechan los productos de las palmeras para sacar productos, comercializarlos y además mejorar su calidad de vida. Entonces contribuimos de esa forma también. Y tenemos muchos estudios en el campo de estas enfermedades, ¿no? En el campo de estas mismas enfermedades tropicales, por ejemplo, una de las enfermedades con las que trabajamos también son las leishmaniasis. Y las leishmaniasis también son enfermedades tropicales que pueden afectar a nivel de la piel, pueden afectar a nivel de las vísceras, pueden provocar lesiones destructivas en la cara, etc. Entonces, hacemos estudios, hemos hecho muchísimos estudios, hemos encontrado nuevos lugares donde hay la transmisión, hemos identificado nuevos insectos que participan en la transmisión, hemos identificado alternativas para la prevención y el control de estas enfermedades, y esas alternativas han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, e inclusive nos han invitado a presentar nuestros resultados en un evento internacional en Francia. Entonces, y hemos ido participando en los eventos internacionales más importantes referentes a esta enfermedad, y de hecho en este momento estamos haciendo mucha investigación relacionada a la leishmaniasis. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en nuestro set nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Jaime Sánchez Ojinaga. Él es un profesional médico especializado en ginecología y obstetricia y es profesor titular de la cátedra de ginecología, así como docente de pre y posgrado de nuestra facultad. Con él hemos de hablar del tema que ya anunciamos, el del embarazo ectópico. Pero antes de entrar de lleno a hablar del tema, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado, el doctor Jaime Sánchez. Jaime, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Gustavo. A ti las gracias por haberme invitado para poder ayudar a la población a entender muchos de los problemas de salud, especialmente en el área de ginecología y obstetricia, que es el que nosotros estamos utilizando como nuestra base de atención. Gracias, Jaime. Amigos, para entrar en contexto, este tema realmente es muy importante porque es un problema que se presenta absolutamente en todas las latitudes del orbe y, por supuesto, afecta a las mujeres
que pretenden tener niños, hijos, descendencia. Jaime, para entrar en contexto, de hecho, uno pensaría que al embarazarse tiene como final asegurado el tener un hijito, cosa que es absolutamente falsa, porque en el trayecto desde el primer día de gestación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, hasta el nacimiento de un niño, pasan muchísimas cosas. Yo voy a citar 2 o 3. Una, cerca del 20% de todos los embarazos termina en aborto espontáneo. Otro porcentaje son abortos provocados. Muchos otros terminan con partos muy prematuros que terminan imposibilitando la vida de los niños. Otros son embarazos, le llamaremos con algún grado de degeneración, como el embarazo mular. Y otros son los embarazos ectópicos, que precisamente no terminan con el nacimiento de un niño. Estuve mirando algunos datos y efectivamente no hay mucha variación en todo el orden respecto a la presentación de este tipo de embarazo. Pero para que nos pueda entender la población, ayúdanos por favor a entender qué es un embarazo ectópico. Muy bien, bueno, como tú estabas mencionando muy bien, tenemos un grupo de problemas durante la primera etapa del embarazo, el primer trimestre, la primera mitad del embarazo, que son lo que denominamos el síndrome de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y aquí tenemos precisamente estas 3 patologías. Una es el aborto, que como tú decías, entre el 15 al 20% de las mujeres terminan su embarazo precozmente con una pérdida en la cual el bebé todavía no es recuperable, aborto. Segundo, puede ser de que la transformación cromosómica de ese producto de la gestación termine causando lo que se denomina la mola, que es una enfermedad en la cual no hay desarrollo del embrión, sino solamente la placenta o lo que es el trofoblasto, que degenera en un aspecto como de uva, ¿no? Como de uvas, entonces son vesículas que están en medio de la sangre. Estas dos dan hemorragia externa, que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sí, y que se presentan frecuentemente también. Pero nos preocupa mucho el tercer proceso de la hemorragia de la primera mitad del embarazo, que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico tiene el problema más severo de que la hemorragia no se manifiesta hacia afuera, sino que se produce dentro del abdomen de la mujer. Entonces, entrando en tema, ¿qué es el embarazo ectópico? Es aquella gestación que una vez que se ha producido la unión del espermatozoide y el óvulo, al llegar a la trompa donde se produce la fecundación, va creciendo o a veces muy rápidamente o hay algún impedimento a que ese óvulo fecundado llegue hasta el útero y se queda trancado en el camino, generalmente a nivel de la trompa uterina. Y ese es el embarazo que viene desarrollándose a ese nivel y es lo que se llama el de embarazo ectópico. La definición de embarazo ectópico nos dice, es aquella gestación que se anida en un lugar diferente al de la cavidad endometrial uterina. Entonces, si bien prácticamente el 96-95% de los embarazos ectópicos están localizados en la trompa, hay otras localizaciones ectópicas que no por ser menos frecuentes son menos peligrosas. Tenemos embarazos en el ovario, por ejemplo. Tenemos el embarazo en la cicatriz de la cesárea, que se está haciendo cada vez más frecuente. Es un embarazo ectópico. Otro embarazo un poco más abajo, en el cuello uterino, que es sumamente peligroso porque se puede confundir con una etapa del aborto, digamos, normal, entre comillas, porque no es normal el aborto, que es el aborto en curso. Y en ese caso uno trata de acelerar el proceso y al tiempo de meter cualquier instrumentación en el cuello del útero se desarrolla una hemorragia incoercible, que muchas veces termina con la mujer en el cajón, o por lo menos con una histerectomía. Y ese no es el proceso, ¿no? Lo vamos a hablar con un poco más de detalle un poco más adelante. También hay embarazos en el abdomen. Definitivamente. Embarazos que caen en el peritoneo,
se implantan, gracias a Dios, muy frecuentemente en el epiplón, que es como un mandil de grasa que tenemos protegiendo a los intestinos, y que ese es el menos complicado de los abdominales, pero hay otros que se implantan en el hígado, otros que se implantan en el medio del intestino, y eso sí que puede ser sumamente complicado. Es raro también, pero puede ser complicado, ¿no? Correcto. Entonces, amigos, cuando un pequeño embrión busca implantarse y lo hace fuera del útero, eso es embarazo ectópico. Y el profesor Sánchez nos ilustró las localizaciones más frecuentes de este tipo de embarazo ectópico. Entonces quiere decir, a grosso modo, Jaime, que estos embarazos nunca van a llegar a su término, ¿verdad? Definitivamente no. Primero por el factor anatómico, ¿no es cierto? El lugar donde se implanta, vamos para atrás. La implantación normal del embarazo dentro del útero es un órgano que tiene un tejido muscular sumamente elástico, distensible y potente, fuerte. Entonces ese útero, del tamañito que tiene, de 5 a 6 centímetros, va a distenderse a 30 centímetros sin causar mayor problema. Entonces ese es un órgano que realmente está diseñado para ello. Pero por ejemplo la trompa uterina tiene un músculo que mide aproximadamente 2 milímetros de espesor, y que lógicamente este músculo no está destinado a ser distendido mucho, y llegando generalmente séptima, octava semana nada más, ya vence esta resistencia y revienta, estalla, y eso es cuando el embarazo ectópico se complica. Correcto. Vamos a hablar de lo que nosotros denominamos factores predisponentes. Pero yo quisiera que hagamos énfasis básicamente en un par de cositas, para no hablar a plenitud de ello. ¿Todas las mujeres tienen la probabilidad de hacer un embarazo ectópico, o existen algunos factores inherentes a la señora particularmente que la predispongan a tener un embarazo ectópico? Muy bien. Aceptamos que la incidencia, por lo menos en nuestro hospital, la incidencia de los embarazos ectópicos está alrededor de 1 por cada 100 embarazos normales, totales, ¿no? Entonces es una incidencia muy alta. Nosotros tenemos en el servicio de ginecología por lo menos 2 embarazos ectópicos por semana, lo cual es realmente alarmante. Y la mayor parte de ellos, el 95% de estos, vienen ya complicados, lo cual significa perder la trompa, porque esa trompa estallada no se puede reparar, no se puede prevenir. Entonces, lógicamente, ese es uno de los factores más importantes en la génesis de un segundo embarazo ectópico, porque supone de que la trompa, como está sometida a muchos procesos, especialmente inflamatorios, especialmente en la mujer que ya ha iniciado relaciones sexuales, va a tener posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que a veces son totalmente inaparentes, por ejemplo, clamidia, que es un organismo que realmente afecta en forma asintomática a las trompas y ocasiona una pérdida de lo que llamamos nosotros los cilios, que son unos pequeños organitos que están en el transcurso de la trompa, en la parte interna de la trompa, que son los que trasladan al óvulo fecundado hacia el útero. Y si se pierden estos cilios, entonces lógicamente el embarazo no progresa en forma adecuada, el óvulo fecundado, y se queda a mitad de camino. Correcto. Entonces las infecciones de transmisión sexual como una de las primeras causas de daño a la trompa para provocar embarazo ectópico. Correcto, ¿no? Yo creo que está muy claro. Hay otros factores que seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar, pero la pregunta era para que me dé pie a decir algo a la gente que nos ve. Si somos alrededor de 14 millones, vamos a saber con los resultados del censo si somos 15, como dicen. Esperamos, dada la tasa de fecundidad, que más o menos al año hayan 300.000 partos. Por lo tanto, hay 3.000 ectópicos. Es decir, es una cifra muy alta. Afortunadamente, la evolución de estos ectópicos es distinta. No todas terminan complicándose, porque si no sería realmente un drama tremendo. Sin embargo, el embarazo ectópico, Jaime, también forma parte de las causas de muerte materna. ¿Por qué se trata de un embarazo? Anormal, pero embarazo.
Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Amigos, habiendo comprendido lo que es el embarazo ectópico, las distintas localizaciones, la frecuencia con la que se presenta, entonces nos corresponde preguntarle al profesor Sánchez: Jaime, ¿y cómo una mujer puede sospechar de que tiene un embarazo ectópico? Desafortunadamente, es uno de los problemas más grandes que tenemos, que la mujer no puede sospechar hasta que se le complica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como una pauta diagnóstica? De hecho, el mismo ministerio tiene entre sus normas esto, ¿no? De que la mujer ya a las 2 semanas de retraso menstrual debería estar consultando en su centro para poder hacerse el diagnóstico. Aquí el diagnóstico va a ser clínico si es que el embarazo ectópico todavía no se ha reventado, que esta es la edad en la que habitualmente empieza la complicación. Entonces, el diagnóstico clínico nos va a mostrar al médico que está especializado en ginecología, va a mostrar que el útero no está creciendo lo que debería crecer con respecto al tiempo de retraso menstrual y que en un buen porcentaje de los casos vamos a encontrar una masa a uno u otro lado del útero que no corresponde al ovario y que lógicamente es sospechosa de embarazo ectópico. En general, el embarazo normal, estas primeras semanas de retraso, se va a manifestar con náuseas, vómitos, turgor en los pechos, ¿no es cierto? Los síntomas de gestosis que llamamos, que son frecuentes. En el embarazo ectópico, por el mismo hecho de que no está colocado donde debería estar ubicado, entonces este nos va a dar menos sintomatología. La mujer o posiblemente no tenga siquiera náuseas o vómitos, ¿no es cierto? O si los tiene van a ser de muy leve intensidad. Lo que tiene que sospechar ella de que hay embarazo es con el retraso menstrual. Correcto. Y la clínica es muy importante para nosotros para poder determinar si es que ese embarazo está yendo en forma normal o, por el contrario, tenemos alguna sospecha de que esté en forma patológica, una implantación fuera de lugar. Tenemos otras alternativas que pueden simular este problema del embarazo ectópico. Por ejemplo, lo que llamamos el huevo anembrionado o huevo muerto y retenido, en el cual el crecimiento del útero es menor al esperado para el tiempo gestacional porque o se ha muerto precozmente el embrioncito o no ha desarrollado. Y en segundo lugar puede haber un quiste de cuerpo lúteo, ¿no? Del mismo embarazo, que puede simular un embarazo ectópico, ¿no? Entonces aquí necesitamos absolutamente en forma imprescindible, ya que se ha vuelto un arma contundente para el diagnóstico, de la ecografía. La ecografía a esta edad de embarazo ya es suficientemente sensible, y más aún con los nuevos equipos de ecografía que tenemos, para poder decirnos ¿hay embarazo intraútero o no? Y si no hay embarazo intraútero, hay una posibilidad, porque no es al 100% el diagnóstico, hay una posibilidad de que el embarazo esté localizado fuera del útero, generalmente en las trompas. Y entonces ahí podemos encontrar nosotros desde un saco gestacional bien formado hasta con un embrión vivo adentro, o simplemente lo que llamamos el hematocele, que es cuando no se desarrolla un embrioncito en forma adecuada y empieza a sangrar dentro del mismo saco gestacional fuera de la trompa, que se llama el hematocele y que lógicamente se ve como una masa hemorrágica en la trompa, a la ecografía. Amigos, creo que el profesor Sánchez nos ha señalado por lo menos 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Una, el atraso de la menstruación, la pérdida del periodo. No hay que pensar que son situaciones atribuibles a cosas fantásticas. Si una persona tiene relaciones sexuales y se le pierde la regla, en lo primero que debe pensar siempre es en un embarazo. Pero también puede asociarse a esta pérdida, como bien señalaste, algún pequeño síntoma y también un poco de dolor a veces, ¿verdad? Si es que está en una de las trompas ubicado, puede por la distensión de la trompita provocar algún grado de dolor.
de cualquier forma, yo creo que la segunda recomendación es que la gente consulte. Que consulte porque hablaremos de 4 semanas, no de 2. En 4 semanas tiene que verse un saco gestacional dentro de la cavidad uterina. ¿O no? Y esa es una pauta muy fuerte para que el médico pueda dilucidar el problema. Hasta este momento, dijiste, Jaime, el embarazo posiblemente no está complicado. Y con la ecografía, que es el gold estándar, y a lo mejor algunas otras pruebas de laboratorio, ustedes aseguran el diagnóstico. Si el diagnóstico está hecho, Jaime, ¿cuál es la conducta habitual de los ginecólogos ante el diagnóstico de un embarazo ectópico tubario? Pero previamente yo creo, Gustavito, que tenemos que hacer nosotros una disquisición en el embarazo ectópico complicado y el no complicado. Exacto. ¿Cierto? En el no complicado, como les digo, prácticamente es asintomático, es un hallazgo, afortunadamente cada vez más frecuente, que nos permite hacer un tratamiento más conservador en la paciente, ¿no? El embarazo ectópico que se complica, generalmente a las 6 a 7 semanas, es la fecha en la que más se complica, o sea, estamos hablando de 2 a 3 semanas de retraso menstrual, ¿no? Entonces, en esta época es cuando el embarazo puede romper la trompa y empezar la hemorragia interna. Entonces, aquí sí, la sintomatología que va a sentir la paciente es claramente sugerente de este cuadro. En el momento del estallido de la trompa va a haber un dolor intenso en el lado donde está el embarazo ectópico. Segundo, de acuerdo a la magnitud del sangrado que se va a producir porque la trompa ha estallado, la mujer puede ingresar con signos vitales normales, pero inclusive puede llegar a choquearse e inclusive a morir antes de llegar al hospital, si la magnitud del sangrado es muy abundante. Entonces, una mujer que tiene ese dolor y que empieza a sentirse muy incómoda, empezar a hincharse, y a veces se acompaña de un pequeño sangrado vaginal, como si fuera una amenaza de aborto, ¿no es verdad? Y más aún si es que ya ha tenido un test de embarazo que le decía que era positivo, esa mujer tiene que sospechar que tiene un embarazo ectópico y acudir de inmediato al centro médico más cercano para que le hagan un diagnóstico más preciso y un tratamiento también oportuno. Entonces, estas situaciones del dolor con distensión abdominal y pequeño sangrado tiene que ser una voz de alarma a las pacientes para el diagnóstico del embarazo ectópico cuando se ha complicado. Correcto. Cuando se ha reventado. Entonces, amigos, está claro. Uno es el embarazo no complicado cuando la trompa tiene adentro al embrión, pero todavía no reventó, no explotó, no se rompió. Y es complicado cuando la trompa ya no puede distenderse más y se rompe, y junto con la salida de este pequeño embrión se va a producir una gran hemorragia interna, dependiendo del vaso que se afectó internamente. Y claro, esto denota lo que dijiste muy bien, puede haber palidez, hipotensión, shock, dolor abdominal, etcétera, etcétera. En todo caso, entonces, Jaime, el tratamiento que se plantea depende de cuál de las dos situaciones se está enfrentando el médico. Exacto. ¿Verdad? Sí, va a depender de la etapa en la que lo diagnosticamos. Definitivamente, nosotros esperamos que cada vez más seamos capaces de diagnosticar embarazos ectópicos aún antes de su rotura, lo cual nos va a permitir hacerle un tratamiento conservador a esta paciente y en muchos casos hasta rescatar la trompa para un nuevo futuro embarazo. Lamentablemente, esos nuevos futuros embarazos en un embarazo ectópico también puede ser, como habíamos dicho al principio, nuevamente un ectópico, porque el daño a las trompas es bilateral. Entonces, lógicamente, porque es inflamatorio, la inflamación no hace, infecto esta trompita y esta otra no, ¿no es cierto? Entonces, es sistémica la inflamación, entonces afecta a las dos trompas. Pero le hacemos el intento. Hacemos el intento para poder preservar al máximo el potencial de fertilidad futuro de la paciente. En estas mujeres nosotros podemos hacer varias alternativas. Tenemos en el embarazo ectópico indemne la posibilidad de hacer un tratamiento medicamentoso en la actualidad, ¿no? Un tratamiento medicamentoso que tiene como objeto anular, digamos, el factor citolítico destructor de la trompa que tiene el trofoblasto a ese nivel y, por otro lado, eliminar
la producción de progesterona que pueda estar estimulando ese crecimiento mayor y finalmente eso se va reabsorbiendo espontáneamente. Esto lo hacemos con medicamentos que estamos utilizando en la actualidad, que afortunadamente ya algunos de ellos, el metotrexate, está incluido dentro del Sistema Único de Salud, lo cual nos permite hacer un tratamiento ya a las pacientes en forma más económica para ellas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos también la posibilidad de hacer un tratamiento medicamentoso, pero en forma de inducción quirúrgica. ¿A qué me refiero? Podemos nosotros inyectar por vía laparoscópica, por vía ecográfica, ¿no? Por guía laparoscópica, guía ecográfica, podemos inyectar el medicamento directamente en el saco gestacional ectópico, que nos permite hacer menos agresión todavía a la paciente y menos toxicidad del producto, porque el metotrexate es tóxico, es un antineoplásico que tiene efectos tóxicos en todo el organismo. Entonces tenemos también esas alternativas. Y finalmente podemos hacer la alternativa quirúrgica. Nosotros tenemos en función, hay varios scores, varios esquemas de tratamiento, puntajes. Nosotros utilizamos en nuestro hospital el score de Fernández, preterapéutico, que tiene 6 variables y le da un puntaje determinado a esas variables y nos permite que una paciente que tiene menos de 11 puntos inclusive se pueda observar sin hacerle absolutamente nada, ¿no? Una paciente que está entre 11 y 13 puntos recibimos tratamiento médico. Una paciente que está por encima de los 14 puntos y que tiene una dosificación de gonotrofina que está por encima de las 5.000 unidades por mililitro, esa paciente no va a responder al tratamiento médico, o si es que, aunque tenga un poquitito menos de puntaje, si el embrión está vivo, no va a responder al tratamiento médico. Entonces, pacientes se pueden, estando el embarazo ectópico indemne, se pueden operar por cirugía de mínima invasión, por laparoscopía. Correcto. Entonces, así tenemos oportunidad de salvar esa trompa y evitar de que eso se complique y que ponga en riesgo la vida de la mujer por la hemorragia, ¿no es verdad? Correcto, está clarísimo. Amigos, el tratamiento médico quirúrgico lo define el médico de acuerdo a estas características que se han señalado. También hay que dejar establecido, Jaime, que existe un importante porcentaje de mujeres, por lo que señalaste, que habiendo hecho un ectópico en una trompa, en un siguiente embarazo puede repetir el ectópico en la misma o en la otra trompa. Amigos, hemos de hablar del tema todavía un poco más, pero hemos de tener la participación de estudiantes de la Facultad de Medicina, precisamente de quienes están cursando la asignatura y que han tenido la posibilidad de preguntarle a la gente algunos aspectos que puedan ser de su interés en referencia al tema que nos ocupa, el embarazo ectópico. Y ellos nos van a poder plantear, en nombre de estas señoras, algunas interrogantes. Pero esto lo haremos al retorno. Unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Amigos, como lo habíamos señalado, están en el set estudiantes de nuestra facultad, que precisamente, reitero, hicieron una pequeña indagación, un sondeo entre mujeres que estaban interesadas en el tema. Y de toda esta investigación les trataron algunas preguntas para responder acá, aprovechando la experticia de nuestra especialista. Hemos de comenzar con la primera pregunta. Tania, ¿qué es lo que tú recogiste como inquietud de alguna de las señoras que entrevistaste? Una de las preguntas era si una mujer que ha tenido embarazo ectópico en un futuro podrá tener hijos. Definitivamente sí puede. Disminuye notablemente su capacidad fértil, ¿no? Por lo que hemos dicho de que las trompitas muchas veces están enfermas en forma bilateral, entonces tenemos una posibilidad más elevada de que vuelva a ser un nuevo embarazo ectópico. Pero también tenemos un muy buen porcentaje, cerca del 60%, de que las mujeres que han tenido un embarazo ectópico, complicado o no complicado, puedan tener posteriormente un embarazo normal y desde luego un bebé sanito en sus manos. Entonces
no hay absolutos en medicina, ¿no? ¿Verdad? Solamente porcentajes que manejamos en forma, ¿cómo se diría?, estadística. Entonces tenemos que ver también los factores que están induciendo en cada persona en particular a la presencia del embarazo ectópico que ha tenido para poder predecir un poco su futuro obstétrico en forma individual para esa paciente. Correcto, me parece muy clara la respuesta. Mireia, tú también tienes una pregunta. Una de las preguntas también es si existen complicaciones a largo plazo de un embarazo ectópico. En general, esta es una enfermedad aguda. Entonces, complicaciones a largo plazo como tal no existen. Lo que sí, repetimos una vez más, que la probabilidad de que esta mujer vuelva a ser un embarazo ectópico es alta, ¿no? Más alta que en la población general. Estamos hablando del 1% de la población general y en estas mujeres estamos hablando de cerca del 40%, fíjense. Entonces es muy alta. Creo que es muy importante, Jaime, lo que señalaste antes. Cada caso debe ser manejado en forma individualizada, porque si el motivo del ectópico fue una infección, antes de intentar otro embarazo, habrá pues que tratar la infección y tratar de que pase un tiempo antes de tentar la posibilidad de un embarazo, porque lo contrario existe la probabilidad de que se reitere. Y estamos de acuerdo, 60% en promedio pueden tener éxito, pero también pueden repetirse los embarazos ectópicos entre 10 y 40%, como bien has señalado. Tenemos todavía un par de preguntas más. Karim. Sí, doctor. Bueno, otra pregunta era si se puede prevenir un embarazo ectópico. Jaime. En realidad no existe la prevención del embarazo ectópico. No existe. Lo que sí se puede hacer, lo que llamamos nosotros en la actualidad ahora está como la medicina preconcepcional. Entonces aquí hay que instruir a la población, especialmente a las mujeres, antes de que intenten embarazarse sería mejor, ¿no? Para tratar de que sean monogámicas, lo que disminuye la transmisión de infecciones, ¿no? Que tengan buenos hábitos sexuales, que tengan también una buena, ¿cómo les diría?, una buena disposición alimentaria también, que refuerza, aunque ustedes no crean, refuerza muy bien el sistema inmunológico de la mujer para que esto pueda ser aceptado en forma adecuada por el organismo. Y entonces no existe una prevención como tal, sino una educación para tratar de disminuir las probabilidades de embarazo ectópico. Al mismo tiempo, tenemos que hablar nosotros de los factores inductores o predisponentes del embarazo ectópico. Y aquí entonces tenemos que prevenir, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, que es un factor sumamente importante en el hecho de que altera no solamente el flujo tubario, sino también la nicotina actúa como un veneno a nivel de las células de las cilias, ¿no es cierto? Y hace que estas cilias no funcionen en forma adecuada y lógicamente estas mujeres tienen una menor producción de estrógenos, tienen una alteración en el movimiento de la trompa y una mayor probabilidad de embarazo ectópico. Entonces, estas costumbres también tienen que ser bien explicadas a la paciente para tratar de prevenir un embarazo ectópico. De hecho, Jaime, el tabaco es nocivo en todas las esferas. Cuando hablamos de cáncer de mama, nos referimos al tabaco. Cuando hablamos de cáncer de recto o de final del intestino, también hablamos del tabaco. Y cuando hablamos de cáncer de cervix uterino, también lo encontramos con un factor importante predisponente. Creo que también habría que recalcar que el ectópico, en términos generales, se va a lo mejor prevenir, no específicamente a él, sino en general, cuando se haga lo que señalaste, una adecuada actividad en base a una orientación de lo que es la salud reproductiva, ¿cierto? De hecho, eso es vital. Hay causas que pueden ser evitables. Hay que decirlo nomás, si uno tiene muchas parejas, peor si son eventuales, al menos usen condón, porque esto va a evitar que haya una infección directamente que se pueda transmitir, porque es un método de barrera, pero lo que señalaste primeramente parece que es mucho más sólido. José,
¿Tú también tienes una pregunta? Sí, la pregunta que yo pude escuchar más fue si es que los métodos anticonceptivos tienen alguna influencia en lo que es el embarazo ectópico. Jaime. Se atribuye que efectivamente los métodos anticonceptivos tienen una injerencia y que pueden estimular la producción de embarazo ectópico. Pero, ¿cómo les diría? Los números totales son mucho más bajos. La proporción de mujeres que usan anticonceptivos que hacen embarazo ectópico es un poco más alta, pero el número total de embarazos ectópicos es muchísimo más bajo que las mujeres que no utilizan anticonceptivos. Entonces, de alguna manera, el método anticonceptivo va a proteger no solamente contra embarazos que están no deseados, sino también contra los embarazos ectópicos. Tenemos dos anticonceptivos que están involucrados en esto fundamentalmente, que el primero es el anticonceptivo hormonal de progestina sola, la famosa minipíldora, o el Depo-Provera de inyectable, ¿no? Estos tienen una acción que a veces no impiden la ovulación, ¿no? Como lo hacen los anticonceptivos combinados de estrógeno-progesterona. Los de monodroga son los que a veces no evitan la ovulación, pero sí evitan el flujo adecuado del óvulo hacia la cavidad uterina. Entonces ellos pueden ocasionar por este trastorno hormonal evitar que el óvulo fecundado llegue al útero y se quede implantado en la trompa, ¿no? Claro, lo que el profesor Sánchez nos enfatiza es que si se produce la ovulación, el huevo fecundado o el óvulo fecundado más o menos tarda 4 días en pasar por la trompa hasta llegar al útero. Las hormonas lentifican este paso, pero no evitan que las células se vayan multiplicando, de tal manera que llega un momento en que las células tienen que implantarse. Esto ocurre 6º, 7º, 8º día, obligadamente. Por lo tanto, si todavía el cúmulo de células ya diferenciadas en el 6º, 7º día siguen en la trompa, se van a pegar ahí. Pero lo que señaló precedentemente el profesor Sánchez es mucho más importante todavía. Si hay una disminución de la luz del tubo, se va a trancar, pues, ¿no? Por el volumen, este cúmulo de células, y va a desarrollar ahí hasta que se rompa seguramente. Exacto. Y el otro dispositivo intrauterino, que es el otro método anticonceptivo, tiene una incidencia un poquitito más alta de posibilitar infecciones o inflamación de la trompa, ¿no? Porque el mismo dispositivo intrauterino, las colitas del dispositivo intrauterino actúan como una escalera para que los gérmenes desde la vagina asciendan a través del útero y lleguen a dañar la trompa. Entonces estas pacientes también tienen una posibilidad pequeña también, pero una posibilidad mayor que la población general, digamos, de hacer embarazo ectópico, un poco mayor, por ese proceso inflamatorio del dispositivo intrauterino. Pero como les digo, los números totales son, digamos, insignificantes en el contexto general del embarazo ectópico. Jaime, una cosita complementaria. Hoy, y en el mundo y en Bolivia también, se van incrementando estos embarazos asistidos, le llamaré, ¿no es cierto? La fertilización in vitro, etcétera, que indudablemente también ha aumentado notoria o notablemente la frecuencia de embarazos ectópicos. Esto hay que señalarlo porque las señoras deben saber que un embarazo de este tipo no necesariamente termina con el nacimiento de un niño. Creo que es parte de la ética, ¿no te parece? Sí. Y me alegra mucho que hayas tocado este tema, ¿no? Tenemos una variedad sumamente rara del embarazo ectópico que se llama el embarazo heterotópico. Es un embarazo que se produce simultáneamente en el útero y otro, un embarazo gemelar, y otro gemelo que se quedó en la trompa. Espontáneamente, estos embarazos heterotópicos se producen aproximadamente en 1 a 10.000 a 1 en 30.000 recién nacidos vivos. O sea, es extremadamente raro, ¿ya? En el mundo en este momento, desde el año 1970 que han empezado a publicarse estos hallazgos, creo que tenemos alrededor de 780 embarazos heterotópicos, ¿no? Pero
la última temporada ha incrementado notablemente por efecto de lo que decía el doctor Mendoza, que los procedimientos de alta complejidad de fertilización, especialmente la fertilización in vitro con transferencia de embriones, cuando se hace este proceso, se fertilizan los óvulos fuera del cuerpo de la mujer y luego se inyectan a través del cuello uterino, se inyectan 2 hasta 4 embrioncitos. Y entonces se los inyecta teóricamente con muy poca fuerza, ¿no? Pero no va a faltar un huevo que atraviesa el ostium de la trompa y se llega hasta la trompa y no regresa porque está creciendo muy rápidamente. Entonces ahí tenemos la posibilidad de un embarazo dentro del útero y otro fuera del útero. Y esta incidencia en este momento está aumentando esta probabilidad a 1 por 1000 embarazos por fertilización in vitro. Entonces estamos teniendo este tipo de situación y de hecho hace 2 semanas hemos tenido en nuestro hospital un embarazo ectópico heterotópico. Muy complicado, muy difícil, casi se nos muere la señora porque venía con una hemorragia interna severísima, pero gracias a Dios hemos logrado llevar a cabo una cirugía oportuna y hemos rescatado la vida de estos pacientes, porque ese es uno de los grandes problemas del embarazo ectópico heterotópico, que uno en el rastreo ecográfico de rutina encuentra el embarazo dentro del útero, se conforma con eso y ya no sigue buscando a los lados, ¿no? Entonces, esa es una situación que tenemos que tener en cuenta, que es de alto peligro para estas mujeres. Sin duda, amerita además un esfuerzo para hacer diagnósticos diferenciales, etc. No sé si alguna pregunta más queda, distinguidos compañeros. Jaime, yo tengo una última pregunta. ¿Tiene edad la presentación de este tipo de embarazo? Es decir, ¿es más frecuente en las jóvenes, en las de edad intermedia o en las mayores? ¿O está en relación básicamente con los factores más bien? Bueno, dentro de lo que habíamos hablado, por ejemplo, del uso del tabaco, ¿no es verdad? ¿En qué mujeres en forma espontánea tenemos un detrimento en la producción hormonal? En las adolescentes y en las mujeres por encima de los 35 o 40 años, en las cuales ya no tenemos una producción hormonal totalmente madura y esta liberación de las hormonas, especialmente los estrógenos, va a hacer de que las trompitas no funcionen a plenitud y en consecuencia las chiquillas jóvenes y las mujeres mayores de 35 años tienen estadísticamente, ¿no? Y lo hemos comprobado realmente, y se comprueba esta acción de los estrógenos, tienen más posibilidades de tener embarazos ectópicos. Entonces, en mujeres muy jovencitas hay que examinarlas muy profundamente para descartar esto, y en mujeres mayores de 35 años que se embarazan es prudente también hacer una buena investigación para prevenir la rotura de un embarazo ectópico, que lleguemos a diagnosticarlo precozmente. Correcto. De hecho, un embarazo ectópico roto con hemorragia masiva, si no se interviene, va a terminar con la vida de la señora. Exactamente. Son de las pocas ocasiones en las que tenemos que lamentar muertes maternas por este problema, cuando no se actúa oportunamente. No sé, Jaime, si algún consejo más puedes dejarle. Simplemente, tal vez aclarar aquí de que nosotros en la actualidad ya el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico es la laparoscopía. Y en nuestro hospital tenemos un equipo de laparoscopistas realmente de primera clase, que estamos manejando ya la cirugía de los embarazos ectópicos con casi rutinariamente, con muy buen éxito, y que realmente la población tiene que tener seguridad de que por lo menos en nuestro centro ya se está trabajando de esta manera, con alta posibilidad, inclusive en los embarazos ectópicos no complicados, de recuperar esas trompas y tener a la paciente con mejores posibilidades de volverse a embarazar en un futuro próximo, y ojalá con un embarazo que sea exitoso hasta el final de este proceso. Correcto, amigos. El profesor Sánchez nos está señalando que tradicionalmente lo que se hacía era extirpar la trompa mediante una cirugía convencional, es decir, abriendo el abdomen. Hoy, en el Hospital de la Mujer, se hace la cirugía laparoscópica y se puede conservar en muchos casos la trompa, porque hacen un procedimiento que permite la extirpación o aspiración del embarazo y la conservación de la trompa. Jaime, el tiempo infortunadamente se nos fue. Solo nos queda agradecerte por tu participación,
igual que a los estudiantes, pidiéndote que una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Con todo gusto, Gustavo, estamos aquí a las órdenes de la población fundamentalmente para poder favorecer la salud de las mujeres en el área de ginecología y obstetricia. Nosotros estamos prestos en cualquier momento a abordar cualquier tema de importancia que realmente sea de apoyo para que las mujeres tengan cada vez una mejor salud. Muchas gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Como siempre, el cáncer es una preocupación en la humanidad y los niños no están exentos de sufrir este tipo de problemas. Afortunadamente, la ciencia avanza y hoy ensayan nuevas alternativas para tratar el cáncer, pero esta vez en niños. Veamos la nota, por favor. La leucemia es un cáncer que se origina en las células sanguíneas mientras éstas se forman, usualmente en los glóbulos blancos. En la leucemia, las células que forman la sangre en la médula ósea producen muchos glóbulos blancos cancerosos que no funcionan correctamente. Esto debilita su sistema inmunológico. Su médico establecerá un plan de tratamiento específico para su leucemia. Se basará en el tipo de leucemia, en sus síntomas, en su edad, en su estado general de salud y en otros factores. Las opciones de tratamiento pueden incluir una o más de las siguientes opciones: quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y trasplante de células madre. La quimioterapia usa medicamentos que viajan a través del torrente sanguíneo para matar las células de rápido crecimiento, tales como las células cancerosas. Otra opción de tratamiento es la radioterapia. Utiliza radiación para matar las células cancerosas o para evitar que crezcan. La terapia dirigida utiliza medicamentos que apuntan a objetivos específicos o marcadores en las células cancerosas. Como las células cancerosas pueden tener más de estos marcadores que las células normales, la terapia dirigida puede afectar más a las células cancerosas que a las células normales. Cuando los medicamentos de la terapia dirigida se adhieren a los marcadores en las células cancerosas pueden dejar de crecer y dividirse. La inmunoterapia puede ayudar al sistema inmunológico a combatir la leucemia. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales son versiones de proteínas producidas en el laboratorio, similares a las que su sistema inmunitario produce para combatir bacterias, virus, químicos y otras sustancias extrañas. Los anticuerpos monoclonales pueden diseñarse para adherirse a marcadores en las células de la leucemia y convertirse en parte del sistema inmunológico que ataca la leucemia. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el tema haya sido de vuestro agrado. Estamos para informar y ojalá también para educar un poquito. Antes de despedirnos, deseamos hacer llegar a la ciudad de La Paz, a la ínclita ciudad de La Paz, una especial felicitación y agradecimiento porque nos acoge a todos quienes vivimos en ella. Y aunque olvidemos que se trata de la ciudad maravilla, por algunos momentos, en algunas circunstancias, creo que no podemos olvidar de agradecerle. Es que es sumamente importante reconocer lo que hace La Paz por nosotros. Y debiéramos siempre preguntarnos qué es lo que nosotros hacemos por La Paz. Que tengan de verdad lindos días, que la ciudad siga progresando y que ojalá nos depare un gran futuro a quienes seguimos confiando, creyendo y viviendo en esta ínclita ciudad. La Paz, mil felicidades. Amigos, nos vamos siempre recomendándoles que quieran a la familia. El amor, afortunadamente, no se compra ni se vende, solo se siente y se puede transmitir. Si ustedes quieren recibir cariño, amor de sus hijos, enséñenles cómo se hace, porque no hay mejor ejemplo que el que se da. Tengan ustedes muy buenos días, lindo fin de semana y que Dios los bendiga.